Hola, buenas, los saludo nuevamente de forma virtual. Lamentablemente, y si están viendo este video, se habrán dado cuenta que no volvimos a clase el 27 como se había dicho. Y dentro de los próximos días se estará viendo más o menos cómo vamos a volver y cuál será la nueva normalidad que vamos a tomar. Así que por mientras, continuamos con las clases virtuales. La clase de hoy va a hablar sobre estrategias de lectura, ¿ya? Para una buena comprensión de texto. Esto es muy importante porque no siempre nosotros entendemos lo que leemos y eso es algo completamente normal. Si es que no se tienen las estrategias correctas para comprender la lectura. Cuando uno empieza a aprender cómo se aplican estas estrategias, puede comenzar a entender mejor la lectura. Y a veces por eso nos empieza a gustar un poco más la lectura, porque es bien fome leer y no entender nada de lo que se lee. Es algo que pasa a la mayoría de las personas y mucho más personas de las que ustedes creerían. Tal vez si alguna vez han leído algo y han sentido que quedaron en blanco, es algo normal. ¿Ya? Ahora vamos a ver herramientas y estrategias para que eso no suceda, para que nos deje de pasar eso. En la primera diapositiva hay un pequeño recuento, como una pequeña estadística de lo que nos pasa cuando leemos o lo que nos pasa al tratar de recordar. Podemos ver que recordamos muy poco de lo que leemos así como a la primera. ¿Ya? Hay que ser casi un prodigio o estar leyendo algo que nos gusta mucho como para que se nos quede en la mente a la primera lectura. Leer, oír y ver de una sola vez no se queda mucho en la mente de por sí. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, la forma en que nosotros nos comunicamos, hace que se nos quede un poco más. O sea, enseñar ayuda a aprender también. Ahora se viene lo que es síntesis de información, sintetizar la información. ¿Qué es sintetizar la información? ¿Para qué nos sirve? Es extraer los datos más importantes de un texto. O sea, todo lo más importante que esté en lo que estamos leyendo. En esa fuente tenemos que saber sacarlo de ahí. Porque no nos podemos quedar en la mente con un millón de datos. Tenemos que sacar solo lo más importante. ¿Cómo sintetizamos? Leyendo, comprendiendo e interpretando el mensaje. Ahora, ¿cómo llegamos a interpretar un mensaje? ¿Cómo llegamos a sintetizarlo correctamente? Se puede hacer de dos formas generales. Estas son como las formas más generales en la que podemos comenzar a sintetizar un texto. En la clase de hoy, como les había dicho, vamos a tomar varias herramientas. ¿Ya? Son un montón. Pero ¿por qué yo les doy un montón? Para que ustedes puedan elegir, ¿cierto? Es mucho mejor tener una caja de herramientas variada para ver cuál nos sirve a nosotros de la mejor forma a tener una pequeña cantidad de herramientas que yo les esté imponiendo. Entonces, la idea es que al plantearle una gran cantidad de herramientas de sintetización, de resumen y de comprensión, ustedes puedan elegir cuál es la herramienta que mejor les sirve a ustedes como persona o cuáles son todas las herramientas que necesitan aplicar para poder comprender bien un texto. Entonces, vamos a comenzar desde las herramientas más generales, como las más facilitas, hasta las más específicas, las más trabajadas. No se sientan mal si tienen que aplicar más de una herramienta, es normal. Y es probable que a medida que empiezan a leer más y empiezan a comprender más, logren ir soltando esas otras herramientas extras para su comprensión. ¿Ya? Pero la lectura es aprendizaje, la lectura requiere práctica. ¿Ya? Y esa práctica nosotros las vamos a ir usando y vamos a ir mejorando nuestra comprensión y vamos a ir soltando herramientas. La más general, o la primera que vamos a hablar, es una lectura general del texto. Simplemente tomar el texto, sentarnos tranquilos, leerlo, tener una visión general del tema para poder aprender de qué se trata, echarle un vistacito, es como la primera lectura simple al texto.
¿Ya? Esto es lo más importante, es como el paso previo a todo lo otro. Si nosotros no hacemos una lectura rápida o no hacemos una lectura simple, es imposible que sigamos con los otros pasos. Luego hay una lectura comprensiva de cada párrafo. ¿Ya? Esto sirve, o la lectura del párrafo sirve en los pequeños textos de comprensión lectora que van saliendo en las guías, o los textos que uno lee a veces en el diario o en las revistas. Pero esta lectura de cada párrafo no nos va a servir si tenemos una novela de 600 páginas. ¿Ya? Pero vamos a comenzar de a poquito, ya de a poquito, no nos vamos a tirar el tiro con una novela gigante. Entonces, una lectura comprensiva de cada párrafo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a primero separar el texto en párrafos. Vamos a ver cuántos párrafos tiene, uno, dos, tres o cuatro. Y vamos a sacar las ideas principales que consta ese texto. ¿Ya? O sea, después de que leemos cada párrafo, decimos, ¿de qué habla este? ¿Qué se dice aquí? ¿Es conveniente? También, si tienen que volver a leer el párrafo, volver a leer el párrafo. Si no entendieron, lo vuelven a leer y vuelven a preguntarse, ¿de qué hablan acá? ¿Qué se dice? Y esto lo podemos escribir al ladito, ¿ya? En una nota al margen que se llama, o abajito del párrafo, donde tengamos un espacio, ponemos párrafo 1, se trata de esto. ¿Ya? Entonces así se nos va quedando en la mente de una forma más rápida. Eso es una lectura comprensiva del párrafo. Luego, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos ahondando más en las herramientas? Primero, examinamos. O sea, tenemos una visión general del conjunto, como habíamos dicho al principio. Ese examen tiene que ser rápido. ¿Ya? No nos detenemos en detalle. Una lectura tranquila y rápida del texto. Luego, vamos a hacer preguntas. Nosotros sabemos de qué se va a tratar el texto. Esa pregunta la podemos sacar con el título, ¿ya? Eso nos va a ir dando como otra herramienta, ¿ya? ¿Era el texto lo que nosotros pensábamos a lo mejor? ¿Sí o no? ¿Los párrafos se trataron de lo que nosotros creíamos que iban a tratar? Eso también sirve. Es como ir jugando con el texto, ir jugando a adivinar. Y luego al leer los párrafos vamos a ir aprendiendo. Y luego leer de forma activa. ¿Qué es leer de forma activa? ¿Ya? El primero es leer de forma pasiva, leer tranquilo. Leer de forma activa significa nosotros meternos en el texto también, hacer preguntas, fijarnos en los términos importantes y subrayarlo, lo anotamos algo que sea importante. Si hay una palabra que no entendemos, la ponemos con destacador, la buscamos en el diccionario al tiro o la podemos buscar después. Pero es necesario conocer las palabras para poder entender. Si no conocemos una palabra, es imposible poder entender un significado completo. Entonces leer de forma activa es participar, subrayar, destacar, escribir lo que no entendemos, anotar por ahí, hacer un pequeño resumen. Luego viene repetir. ¿Ya? Es muy fácil que si nos distraemos de alguna forma, se nos vaya de la mente el significado de ese párrafo o se nos vaya la última línea y tengamos que volver a leerla. Es algo completamente normal y es muy recomendable repetir antes que olvidar. ¿Ya? Y luego repasar. Repasar no quiere decir volver a leerlo todo así de forma fome. Repasar quiere decir preguntarnos nosotros mismos, oye, ¿de qué se trató lo que acabo de leer? ¿Yo puedo hacer un resumen de lo que acabo de leer? ¿Entendí lo que leí? ¿Entendí de qué se trataban estos párrafos? Y si la respuesta es, oye, yo no entendí nada, quiere decir que a lo mejor hay que hacer otro repasito. O entendí la mitad, pero no me acuerdo de este detalle. Vamos al párrafo y volvemos a leer ese detalle. Luego aquí hay algo que dice ayudas visuales de comprensión. Las ayudas visuales de comprensión son distintos colores para el subrayado, que es algo súper recomendable hacer. Tener uno o dos colores para subrayar las cosas. Por ejemplo, tener el color rojo para las cosas que no entendimos y el color azul para las cosas importantes. Entonces, un ejemplo, ustedes pueden usar todos los colores que quieran, siempre y cuando se entiendan. No van a usar 30 colores y no saben qué significa cada color, ¿cierto? Vamos a ir de a poquito para poder ir entendiendo.
También podemos usar flechas, otros símbolos, lo que ustedes quieran, dibujos, si tienen post-it, estas cositas que se pegan, se las ponen también, hacen anotaciones, todo lo que tengan que les pueda ayudar a llamar la atención y a poner las cosas importantes del texto para que sean destacadas, todo lo que puedan usar, todo lo que se les ocurra, háganlo. Siempre, si quieren hacer un dibujo de lo que acaban de leer, hagan el dibujo. Todo sirve para aprender, todo sirve para entender. Luego viene algo súper importante que se llama esquematizar. ¿Qué es esquematizar? Bueno, es un proceso en el que nosotros organizamos los temas con estructuras jerarquizadas. ¿Qué es una estructura jerarquizada? Es un esquema que va representando de forma gráfica las ideas que nosotros tenemos en la mente. ¿Ya? Primero leemos el texto, obviamente. ¿Ya? Luego subrayamos la idea importante. Y luego comenzamos a organizar, ¿ya? Tema principal, secundario, los personajes que van saliendo, los subtemas, ¿ya? Hay varios tipos de esquemas, está el bosquejo, lista focalizada, hay mapas de conceptos, hay labbooks. Este que está aquí es un esquema de flechas, que tiene flechitas, ¿cierto? Va de izquierda a derecha y nos va mostrando, bueno, esto es un esquema de flechas sobre los esquemas de flechas. Que un esquema de flecha tiene descripción, características, ventajas e inconvenientes. Y luego la descripción es una estructura de barras. Las características que tiene están ahí izquierda a derecha. Luego los mapas conceptuales o los mapas de conceptos. Estos son dos mapas de conceptos distintos, ¿ya? Que se pueden usar. Ustedes usan el que más les parezca fácil, el que más les parezca divertido. Si quieren hacerlo de otra forma, también pueden hacerlo de otra forma. Estos son como ejemplos, ¿ya? Siempre van desde nuestra idea principal y se van saliendo la idea más pequeña. Van de lo general, de lo más grande, hasta lo más particular. Y luego hablamos de un resumen, ¿ya? Un resumen sería como lo más grande que vamos a hacer. Un resumen nosotros lo ocupamos en un cuento más largo, en una novela. Y hay distintas fases. Siempre la primera fase es leer el texto. Luego subrayamos ideas, que es lo que habíamos hablado. Revisamos las ideas seleccionadas a ver si tienen sentido o no tienen sentido, ¿ya? Podemos omitir algunas cositas que por ahí están de más. Podemos cambiar unas palabras que son difíciles por unas más fáciles que signifiquen lo mismo. Eso va a depender de ustedes. Luego organizamos las ideas, ¿cierto? Organizamos en nuestra mente, podemos ir anotando en un papelito las cosas más importantes. Después redactamos un texto breve con lo que tengamos más importante. ¿Qué consejos se les puede dar? Utilicen preposiciones y conjunciones para enlazar las ideas. El qué, el cómo, Juanito estaba en, ¿ya? Eviten repetir las cosas, eviten decir lo mismo un montón de veces. Si están diciendo lo mismo, a lo mejor vale con decirlo una sola vez, ¿cierto? Y la extensión debe ser cortito, o sea, no van a resumir un texto de 100 hojas en 95 hojas, sino para qué están haciendo el resumen, ¿no? Y aquí hay un pequeño ejemplo de un resumen. Cómo tomamos un texto que tiene 4 párrafos, que se ve más o menos extenso, en uno de un solo párrafo. Todo lo que está en celeste, como remarcado, son las cosas importantes, ¿ya? Cosas importantes que se tomaron en el texto y que no se podían salir. Entonces esas cosas que están ahí en celeste están abajo puestas, todas, pero de otra forma. Entonces aquí el ejercicio es leer el texto de arriba, ustedes léanlo, luego leer el resumen para que vayan entendiendo cómo se hace. En la actividad que se les manda junto con este video, junto con esta clase, hay unos pequeños resúmenes que ustedes también deben hacer, así que tienen este de ejemplo para que vayan ahí trabajando luego. Y con esto termina la clase de hoy. Espero que se encuentren bien dentro de lo posible, que nos volvamos a ver pronto,
que estas clases les estén sirviendo y que puedan desarrollar bien la guía. Así que nos vemos en una próxima clase virtual.